caballo sin paz, siguiendo a Satanás. Mas un buen día el Salvador me halló, hundida en la maldad y llena de ansiedad. El grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Si vienen penas y aflicciones, Salvador y contenciones, alabanzas por su amor que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Hoy yo me encuentro muy feliz y voy a aquel país do para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel fiel. consolador. Si vienen penas y aflicciones, Salvador y contenciones, alabanzas por su amor que es sin igual. Qué gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel fiel. consolador. Si vienen penas y aflicciones, Salvador y contenciones, alabanzas por su amor que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. Feliz día del Señor, bienvenido a este programa dominical de la Casa Iglesia El Buen Redil. Es tiempo de canto, es tiempo de meditación bíblica, es tiempo de reconciliación. Quien te habla, el pastor José Cera desde Maracaibo, Estado Zulia. Quiero compartir contigo hoy un mensaje que lo he titulado Date prisa, ven a Jesús. Y para eso quiero inspirarme en darte este mensaje basado en la Biblia, en la historia de Zaqueo y de Jesús, un encuentro que cambió la vida totalmente de este hombre publicano. Y permíteme recordarte esta historia. Dice allá en Lucas capítulo 19, donde se relata la historia de Zaqueo, o ese episodio en donde Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo, y que Zaqueo, evidentemente este hombre publicano era un cobrador de impuestos, pero que además de esto era un cobrador de impuestos, pero tenía algo en particular, que era rico y era conocido, tenía mala fama, pero vino a Jesús con mucha prisa. Y por eso quiero compartir contigo este mensaje, como te dije, que lo he titulado Date prisa, ven a Jesús. Y dice la escritura así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había Jesús entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino prontamente, vino en el momento oportuno, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y vino a buscar lo que se había perdido. Y sabes que tú y yo estábamos perdidos, así como Zaqueo, pero él vino a nuestra vida y vino con prisa, porque Jesús es diligente. Vino con prisa porque él sabe que
Sin Él estamos perdidos. Y qué bueno es que Jesús vino en el momento oportuno, fue enviado por el Padre, de manera milagrosa nació y de manera milagrosa creció, obediente a Dios, obediente al Padre, por cuanto aprendió obediencia, así lo dice la Escritura, y vivió una vida agradable a los ojos de Dios, y venció la muerte, venció al diablo, y venció todo lo que tiene que ver con este mundo lleno de contradicciones y lleno de dolor. Jesús dijo, en este mundo tendrías aflicción, pero Él venció. Y Él dice, confía, porque yo he vencido al mundo. Ciertamente, los problemas de este mundo, los afanes de este mundo, nos pueden ir cada día separando cada vez más de Él. Pero ¿sabes qué? Date prisa y ven a Jesús. Vamos a meditar un poco acerca de la actitud de este hombre, de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero estaba insatisfecho. Él estaba insatisfecho. Por más que tenía riquezas, pero había algo en su corazón que no le daba paz. Había un vacío profundamente en su corazón, y él escuchó a Jesús y él quería ver quién era Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Así tú y yo debemos darnos prisa en conocer quién es Jesús. Además, Zaqueo estaba buscando, pero tenía impedimentos. Tú y yo tenemos impedimentos para buscar a Jesús. Él tenía un impedimento porque ciertamente había una multitud grande, pero entonces era pequeño y su estatura le impedía. Pero él buscó toda la fuerza que había en él y buscó la solución. Y nosotros, dándole una aplicación a nuestra vida, ciertamente tenemos impedimentos, muchos impedimentos, y no solamente a veces físicos, sino también muchas veces impedimentos del día a día, impedimentos de los afanes, de las situaciones económicas en las que vivimos. Muchas veces nos permiten que nosotros podamos saber quién es Jesús. Y tenemos que buscar la fuerza, tenemos que sacar de nosotros todo el esfuerzo posible para ir hacia donde Jesús y conocerle, para ir a donde Jesús y adorarle. Y entonces este hombre llamado Zaqueo hizo todo lo que sea necesario para conocer a Jesús. Jesús se maravilló de la actitud de Zaqueo. Zaqueo era sincero en su búsqueda de Jesús. Además de eso, en el versículo 4 dice que iba corriendo delante y subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Él se dio prisa, buscó la solución, buscó la forma de encontrarse con Jesús, de ver a Jesús. Sabía que Jesús tenía algo que él no tenía. Zaqueo se convirtió pues y recibió a Jesús. El versículo 6 dice entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozo. Le recibió con gozo. Qué cosa tan hermosa, porque Jesús vino a los suyos y a los suyos no le recibieron. Pero este hombre que aparentemente no había de recibirle, porque era un pecador, porque era un hombre malvado, un hombre conocido por sus fraudulentas actitudes, y que la gente lo veía como pecador, y los religiosos de aquel entonces lo miraban de lejos, porque ni siquiera entraban en su casa. Pero Jesús se dio prisa también en darle respuesta a Zaqueo, y entonces Zaqueo recibió con gozo la salvación. ¿Sabes qué? La salvación trae gozo, la salvación trae alegría, la salvación trae regocijo a la vida de nuestra. Así que date prisa y arrepiéntete, date prisa y regocíjate, date prisa y busca a Jesús. Porque además de eso, de este hombre, Zaqueo fue criticado, y Jesús también fue criticado, porque Jesús entró en la casa de él. La gente estaba molesta y la gente estaba llena de prejuicio con la vida de Zaqueo, pero Jesús pasó toda esa barrera social, toda esa barrera prejuiciosa, y fue a casa de Zaqueo con prontitud. De igual manera nosotros tenemos que ir a Jesús con prontitud, con prisa, independientemente de las críticas, independientemente de las murmuraciones, independientemente de lo que digan de ti. Busca a Jesús, date prisa y ven a Él, porque Él trae salvación y gozo permanente a nuestra alma. Zaqueo fue sincero, pues puso en orden su pasado.
Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es darnos prisa en poner en orden cualquier cosa que hayamos hecho mal ante Dios y ante los hombres. Sí, y Zaqueo sabía que tenía que hacer algo por la voluntad de Dios y por amor a Jesús, y regocijado entonces y lleno de prontitud, entonces dijo y se comprometió y afirmó: voy a dar todo lo que tengo a los pobres si es necesario, y también voy a darle a alguien que le haya defraudado, se lo daré multiplicado 4 veces. Y eso tiene que ver con los frutos dignos de arrepentimiento. Date prisa y arrepiéntete, y date prisa y repara los daños que has causado a otro, que te has causado a ti mismo, que has causado a tu familia. Repara los daños. Zaqueo es un ejemplo de reparación de los daños. Tenemos que ser responsables, porque cuando tú y yo pecamos, hacemos daños a los demás. Pero ¿sabes qué? Cuando hay arrepentimiento verdadero, entonces debe haber frutos dignos de arrepentimiento, y eso trae gozo a tu alma, eso trae gozo al corazón del Señor. Zaqueo se transformó en un siervo, pues él llamó a Jesús Señor. Finalmente él dijo: entonces Zaqueo, dice el versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado, lo daré devuelto, 4 veces multiplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y sabe qué? Date prisa y recibe a Jesús como Señor y Salvador. Quizás te puedas poner a pensar y a tratar de meditar mucho en si lo hago o no lo hago. Pero date prisa, porque no hay mucho tiempo. Cuando ya el tiempo se acabe, ya no habrá oportunidad. Ahora Jesús ha venido a través de esta vía a tu hogar para darte salvación, para darte perdón. Y si ya eres cristiano, entonces vive una vida digna de frutos de arrepentimiento. Repara los daños, haz lo que tengas que hacer y muestra que Jesucristo es el Señor de tu vida. Zaqueo reconoció a Jesús como el Señor, como el dueño, como el amo de su vida. Que tengas un feliz tiempo, y recuerda, date prisa en reconocer tu pecado, date prisa en recibir a Jesús con gozo, date prisa en reparar los daños que has causado a otro como parte de los frutos dignos del arrepentimiento, y date prisa y ven a Jesús. Que tengas un feliz día.